Hola a todos, ¿cómo están? Un placer volver a estar con ustedes en el Club Sigo. Ya habíamos estado en años anteriores y hoy volvemos. Para los que no me conocen, mi nombre es Henry Correa. Soy el gerente y representante legal de la firma Correa Consultores. Soy contador público desde hace más de 25 años ejerciendo la profesión, con conocimientos en temas de NIF, auditoría, y ahorita, con toda esta reglamentación que se ha venido dando y con todo lo que la Junta Central de Contadores ha estado presionando para que todos los contadores y las firmas de auditoría tengamos la implementación de la NIC 1, que es la norma internacional del control de calidad, que es obligatorio para nuestra profesión. Entonces, un gusto estar con ustedes y ojalá podamos dejarles un conocimiento importante. Hola a todos, mi nombre es Limbeli Rodríguez, contador público, y hoy vamos a trabajar las herramientas de control administrativo. Vamos a hablar de las 5 herramientas que nos pueden facilitar los procesos administrativos, pero herramientas de control. Antes de eso vamos a hablar del proceso administrativo. El proceso administrativo es un conjunto de fases que nos permite maximizar los recursos y las operaciones de la empresa. Entonces, en esta gráfica, revisemos. Durante el proceso administrativo, necesitamos una planeación, organización, dirección y el control. Para colocarlo en la balanza y estar bien equilibrados, tenemos que tener un porcentaje de planeación, un porcentaje de organización y de dirección. Pero si no colocamos el control, nunca vamos a tener un equilibrio, no vamos a estar balanceados. Entonces, la idea es que todo lo que nosotros planeamos, luego comencemos en el proceso de organizarlo. Está la parte importante de la dirección, pero está la gestión efectiva del control. Revisar esos resultados, analizarlos, medirlos para poder tomar decisiones. Entonces hablemos del control. El control es la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos con el objetivo de corregir desviaciones, prevenirlas, mejorar continuamente las operaciones. Ya tenemos qué es el control. Entonces, si vamos a hacer la parte del control en una empresa, tenemos que hacernos ciertas preguntas para poder determinar cuáles son las actividades específicas y los recursos que necesitamos. Entonces, lo primero es quién llevará a cabo esa acción de proceso de control. ¿Quiénes son las personas encargadas? ¿Qué capacitación tienen que tener? Los conocimientos, qué experiencia deben de desarrollar o qué experiencia tenemos que requerirles. Todo depende del área que vamos a controlar. Si la persona que va a hacer el proceso de control lo va a hacer de forma general o específica en cada área. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Otra cosa muy importante es qué se va a medir, qué vamos a controlar. De esos procesos administrativos o de esa área que vamos a trabajar, qué estamos controlando, qué vamos a medir. Y lo más importante, tenemos que ser muy específicos. Porque si no tenemos muy claro lo que vamos a medir, podemos perder tiempo. Entonces, lo mismo es que sean los puntos más importantes y los que nos pueden dar unos datos más concisos o generales. Otra de las preguntas que tenemos que tener muy presentes, ¿existe un nivel de aceptación de los errores? ¿Será que esos niveles de esos errores que vamos a controlar, nosotros tenemos la capacidad de controlar ese ego y de decir, sí, nos estamos equivocando, sí, tenemos que mejorar, sí, la verdad es que esta área no tenemos una comunicación, el sistema se corta porque la competencia dentro de la misma empresa que suele pasar,
o sí, la verdad es que no estamos invirtiendo en los software o en los programas, en unos programas muy específicos. Hay que reconocer que lo podemos hacer mejor, que siempre lo podemos hacer mejor, entonces tenemos que reconocerlo. Entonces hay que mirar ese nivel de aceptación en cada área al que le vamos a hacer el control. Hay que hacer una socialización de la importancia del control dentro de mi organización para mejorar los ambientes laborales y evitar que una persona que me esté controlando me está juzgando. No, no lo estamos juzgando, al contrario, estamos mirando su eficiencia y si el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento están direccionados con el objetivo principal de la empresa. Porque si no, no tenemos una eficiencia. Otra pregunta es, ¿cuál o con cuáles elementos de control se cuenta? ¿Con qué cuento para controlar? Para disminuir el tiempo, para facilitar los procesos. ¿Qué herramientas cuento? Si tengo que hacerlo, si es un proceso que tengo que hacerlo manual o un proceso que tengo que hacerlo sistematizado, o en esa área, ¿quién me va a facilitar esa información que tengo que controlar? Esos puntos tenemos que tenerlo muy claro para poder identificar cuál va a ser mi proceso de control. Y lo más importante, ¿a quién le interesa ese reporte? Esas variaciones que vamos a encontrar, si estamos al 100% o al 80%, ¿a quién se le vamos a entregar esa información? Si esa información que vamos a entregar, ¿para qué área es importante? Porque si es una gerencial, ¿qué información necesita un gerente para poder controlar? Si es el área de mercadeo, el proceso de las ventas. Si es el área de talento humano, ¿cómo está el desarrollo de las actividades de mis empleados? El cumplimiento, la emoción al momento de trabajar. Entonces, tenemos que tener muy preciso a quién le interesa ese posible reporte. Porque lo importante de entregar una información es que sea la información requerida, porque si no, no estamos logrando ni cumpliendo el objetivo. Se va a cortar el esfuerzo que hicimos durante un tiempo o las herramientas que cogimos para controlar. En el proceso de control existen muchas técnicas. Hay unas técnicas de auditoría que ahora con la parte de PYME y todo lo que los contadores, administradores, economistas que están acá, es muy importante la acción de las auditorías. Tenemos auditorías internas, auditoría de control, auditoría de gestión. Son una de las herramientas para controlar, las técnicas. Reportes e informes. Por medio de reportes nosotros podemos hacer un control, medir valores, medir resultados, indicadores de gestión, de productividad y desempeño. Revisamos cómo está la gestión administrativa, cómo está la productividad de mi empresa, la comparación entre eficiencia y eficacia y el desempeño de mis empleados ante mis requerimientos. Hay una técnica de control que es la contabilidad, que nos muestra cómo está todo el proceso administrativo de nuestra empresa, financiero. Los presupuestos, también podemos controlar esos presupuestos que nos hacemos. Pueden ser presupuestos de venta, presupuestos de gastos que tenemos, controlarlos para ver si esas desviaciones, si son en los gastos, necesitamos que sean o se tengan al 100% en equilibrio o sean una desviación baja. Y por diagramas también tenemos una técnica de control. Entonces, para poder, ¿qué obtenemos con el desarrollo de estas técnicas de control? Una información, sí, pero esa información, ¿cómo debe ser? Como veníamos hablando, tiene que ser una información fácil de generar, que facilite los procesos. Para obtenerla tiene que ser sencilla en el momento, la información para poder controlar y también la información que voy a entregar. Tiene que ser descriptiva y cuantitativa. Ya necesito números, valores que me representen y también necesito una descripción de esa información que me están dando.
una descripción detallada, comparativa. Lo más importante está aquí, la información, cómo la necesitamos. Es importante la información, pero cuando la información se precisa urgente, puede pasar de que no estamos haciendo los procesos de control de manera sistematizada. Estamos esperando, o sistemática, estamos esperando al final para poder obtener esa información o para obtener ese control. Si ya se precisa urgente esa información, tenemos que revisar nuestra productividad, tenemos que revisar nuestra organización, tenemos que evaluar la planeación, porque esa información tiene que ser importante siempre, tiene que estar a la mano, sí, pero no es que la necesito, ya, si no la entregan mañana tenemos problemas. Cuando pasa eso en las empresas, siempre va a ser importante, pero cuando yo digo que si no la tengo mañana y tienen todo mi personal, las personas que están a mi alrededor, trasnochar para encontrar la información, ojo, tengo que revisar cuáles son las herramientas que estoy implementando en mi empresa para poder obtener la información. Esa información tiene que ser actualizada, tiene que estar a minutos. No es que yo tengo la información de hace 3 meses, ya no nos sirve. Esa información histórica sirve para comparar y también para tomar posibles decisiones o prevenciones. Pero yo necesito la información actualizada porque en el mundo está cambiante y las decisiones que tomé hace 3 días ya de pronto hoy no me van a funcionar por el movimiento político que esté, la actividad económica, la inflación de un país. Entonces tiene que ser una información muy actualizada. Y si quiero controlar los procesos, quiero ver cómo lo están haciendo hoy, el día de hoy, ¿no? Ya lo que pasó una semana, ya tuvimos que controlarlo, pero ya hoy, ¿cuál es el resultado? Y claro, cuando la voy a revisar, esa información que obtengo, es fácil de comprender. Todas las personas que la puedan leer puedan tomar una decisión sobre ella. Y más importante, las personas directamente relacionadas. Entonces, ahora sí hablemos de nuestro tema central, las 5 herramientas de control que nos pueden hacer nuestra vida más fácil. Lo podemos tener en la parte profesional y también nosotros en la parte empresarial, las pymes, medianas empresas, en una empresa grande o una multinacional. Siempre tenemos que tener unas herramientas de control precisas, importantes. Entonces, hablemos primero de la comunicación. Esas herramientas de comunicación que debemos de tener, tanto los profesionales y empresas, los empleados. Primero serían, si estamos en una empresa, las herramientas para comunicarnos entre empleados. Tenemos que tener un correo institucional, unas páginas para podernos comunicar entre nosotros los empleados, un correo que el gerente pueda llegarle directamente sin violar el tiempo libre de su empleado. Unas herramientas de comunicación con nuestros clientes. Cuando ya tenga esas herramientas de comunicación entre mis empleados y también con mis clientes, tengo que tener una administración de esas redes. En este caso pueden ser las redes sociales. Para nuestros clientes tenemos que tener todas las redes sociales. Acá ustedes las pueden mirar. Vamos a nombrar. Tengo que tener todas esas redes sociales. Llegar preciso a mi cliente. ¿Dónde está conectado? ¿Dónde se conecta? ¿Qué son las páginas que más mira? Entonces tengo que tener unos administradores de redes. Entonces, existen muchos administradores de redes. Acá les coloco 3 ejemplos precisos de que podemos encontrar. Podemos encontrar algunos que al inicio pueden ser gratis,
lo importante de esto es el control de nuestra información de la empresa. Sí, hay mucho, igual las herramientas de comunicación para manejar un Drive, para manejar un correo también pueden ser gratuitas, pero yo tengo que hacerlo muy institucional cuando es muy personal, ya cuando soy, si es de la parte profesional, independiente, también tenemos que controlar eso. Esas herramientas que sean gratuitas y sean seguras las podemos utilizar. Pero si es en la parte institucional, hay que tener mucho cuidado con nuestra información. Y también cómo llegarlos. Existen muchos administradores de estas redes sociales que nosotros tenemos. Y tenemos que tener por lo menos una herramienta en nuestra empresa. Ahorita, frente a lo que estamos viviendo en este proceso de cambio, de transformación, es sí o sí un administrador de redes sociales. Ustedes pueden consultar a sus proveedores preferidos para poderlos adquirir, pero tomemos nota y un administrador de administración de redes hay que tenerlo. El control y manejo en un Drive en nuestra empresa y comunicación con nuestros empleados también hay que tenerlo. Y más ahora con el teletrabajo. Otra parte muy importante por acá es el ERP. Tengo que tener como logística, la distribución, el control, el store de los recursos humanos. Entonces, existen muchas herramientas para poder tener ese proceso, para poder administrar de forma general la gestión del servicio, la gestión de mi proyecto, el Internet de las cosas, la fabricación. Si todo lo logístico, si soy una empresa, tengo que revisar internamente qué necesito controlar y identificar cuál es esa herramienta que yo pueda adquirir. Acá les muestro unos ejemplos en el mercado y puedo buscar unos buenos proveedores según mi capacidad de pago o también según mi necesidad que tenga. Entonces, es preciso. ¿Bien? Una herramienta de logística, de control de logística, control de stock de recursos humanos. Frente a los cambios que tenemos en normativa en Colombia, que ya nos estamos transformando entre la parte contable con normas internacionales, la bancarización, un programa de facturación, administración de la empresa, que ya desde hace años lo estamos implementando, pero a medida tiene que ser un programa que me facilite y me brinde todo, que esté actualizado, pueda tener todos mis empleados o todas mis áreas puedan estar vinculados en ese proceso. El área de mercadeo, el área de ventas para las facturas, el registro de cuentas por pagar. Entonces, entre un proveedor que podemos encontrar preciso para esto, lo encontramos consigo. Hay muchas opciones a lo que podemos acceder para utilizar esta herramienta, para controlar nuestros procesos contables, para obtener nuestra información financiera precisa, a tiempo, para manejar la nómina electrónica que ya está, para una facturación electrónica que ya nos viene incluida en el paquete. Tenemos una app de Sigo que podemos desarrollar, la podemos tener a la mano con los empleados directos y relacionados en los procesos. Control de los inventarios, control de las compras, manejar los centros de costos, nuestras bodegas. También podemos incluir acá el CRM, que ya vamos a hablar, control de la cartera, cotizaciones, facturas, en la parte de impuestos, generación de información exógena. Entonces, en el mercado hay muchas herramientas, hay muchos proveedores que nos pueden prestar ese servicio. Entonces, acá yo les recomiendo hoy Sigo, que entre las herramientas de CRM que les nombré anteriormente, porque hay algunas empresas que son muy grandes, manejan muchos volúmenes, entonces
necesitamos una herramienta de gestión o administración de relación con el cliente, un CRM. Tiene que ser una herramienta con la que yo pueda medir la satisfacción, tener un apoyo, una herramienta de calidad, de mercadeo, de mejoras, confiable, leal, que agilice los servicios. Otra muy importante que tenemos por acá, adicional de esas 5 herramientas, programas de presentación. Ya sí o sí dentro de nuestra empresa tenemos que tener muy claro cuál es la forma en con que vamos a presentar nuestras informaciones, porque ya las reuniones las tenemos que hacer por medio de las redes, por medio de Meet, por medio de Zoom. O sea, tenemos que especificar esas herramientas que sean seguras. Hago énfasis, por eso he sido muy cauta en recomendarles, sino decirle una herramienta en general y buscar un proveedor que se acomode a sus necesidades y ustedes lo consideren seguros. Entonces tenemos que seleccionar esos programas con que nos vamos a hacer las reuniones, con esos empleados que estén desde casa, en las capacitaciones que van a recibir mis empleados para evitar estar en aglomeraciones. Entonces, esos programas tenemos que ser muy precisos para poder seleccionarlos, que sean muy institucionales, si es de empresa, y si son de profesionales independientes, tenemos que escogerlos muy bien. Gestor de tareas. Hay que tener un programa de gestor de tareas, un programa de gestor de notas, para que también lo podemos compartir entre todos nuestros integrantes de la empresa, con sus equipos que estén autorizados por la empresa y que el empleado esté utilizando. Ojo, y vuelvo a ir y hago énfasis en no violar la privacidad de mi empleado en sus tiempos libres. Que las informaciones que lleguen, los recordatorios, podemos utilizar en esos sectores de nota, recordatorios, lo que tenemos pendiente a desarrollar en el día, que sean de equipos de nuestra empresa, y en los horarios de recordatorio, que sean unos horarios asequibles, que no estén interrumpiendo el descanso de nuestros empleados. Igual también de tarea, una gestión de tarea por cada área. Debo tener unas herramientas de gestión de tareas que nos facilita mucho los procesos administrativos. Todas las tareas por área las asigno y las comparto. Y también las puedo controlar desde mi celular, los puedo controlar desde la empresa, depende de las políticas de seguridad que tengamos. Y un gestor de talento humano. Tenemos que controlar el horario. Ahorita en la parte virtual, cuando ingresan los empleados para desarrollar sus actividades, esas tareas que tienen en el tiempo que se solicitó, en el tiempo de conexión que debemos desarrollar en la empresa, las llegadas, las salidas, los permisos, la planeación de vacaciones. Entonces, hay muchas herramientas que nos facilitan el gestor de talento humano. Otra herramienta podría ser para determinar el perfil de cada área o de la persona que voy a contratar por área. Entonces, también tengo una herramienta que me sirve para ese gestor. Entonces, como vemos que existen muchas herramientas, nos vamos a devolver aquí en nuestra primera diapositiva para ya cerrar. Agradecerles por siempre estar atentos a nuestras capacitaciones, a nuestras recomendaciones. Miremos acá. Si el equilibrio que encontramos en nuestro proceso administrativo depende del control, ¿no creen que sería muy importante tener las mejores herramientas para poder desarrollarlo de manera eficiente y eficaz? Entonces, tomemos notas, consultemos los mejores proveedores y las mejores herramientas, ¿no? Busquemos las mejores asesorías para hacer nuestro proceso de control más fácil
y más eficiente. Muchas gracias.